Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les doy la bienvenida. Vamos a empezar con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a entrar en reverencia a la palabra de Dios y vamos a hacer la lectura de Mateo capítulo 21. Vamos a estar leyendo los versos del 18 al 20. Titula la Reina Valera la maldición de la higuera estéril. Dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera, y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a empezar a hacer nuestro estudio, donde a continuación veremos que las Sagradas Escrituras nos revelan cuán completamente humano es este Jesús, cuán cercano es a nosotros. Miremos lo que dice Mateo capítulo 21 en su verso 18, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Hermanos, la Biblia nos está narrando que Jesucristo tuvo hambre. Y aquí nos confrontamos con un misterio, y es el secreto de la interacción entre la naturaleza humana de Cristo y su naturaleza divina. Como en ocasiones en su peregrinar por esta tierra, en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo tenía una interacción interna entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. Nosotros sabemos que Cristo era una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza 100% humana y 100% divina. En ocasiones su naturaleza humana entraba en acción y en ocasiones su naturaleza divina. Hermanos, aunque Cristo es el Dios infinito y viviente, Él también es un hombre con mente humana y emociones como las nuestras. Y esto permite que la palabra de Dios pueda hacerle frente a la herejía monofisita que existía, que decía que Jesús no tenía dos naturalezas, que Jesús solamente era una mezcla de las dos naturalezas. Y nunca estas naturalezas estuvieron mezcladas, mis amados hermanos. La palabra misma nos enseña que Cristo es el Dios infinito y el Dios viviente. Esto es importante para nuestra fe cristiana. Si nosotros no creemos que Jesucristo es Dios, no podremos alcanzar salvación, porque debemos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creer que la palabra de Dios es la verdad, la verdadera norma de fe y de conducta, el verdadero estándar mediante el cual se puede juzgar lo falso y lo verdadero. Ella nos dice que Jesucristo es Dios, mis amados hermanos. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan, en tiempos de la iglesia apostólica, estaba ratificando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, mis amados hermanos. Cristo es Dios mismo habitando en Jesucristo, en la persona de Jesús. Mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, hay sectas religiosas las cuales dicen que usted no encontrará en la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Ya lo acabamos de leer en Primera de Juan 5:20 y en Tito 2:13 nos confirma que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, mis amados hermanos. Es muy importante nosotros aprender a ir a los originales textos del griego, ya que muchas sectas religiosas han impreso las escrituras y han suprimido de ellas lo que denuncia, lo que demuestra su falsedad. Por eso hay sectas que manejan su propia traducción de las escrituras editada a su antojo. Pero esto, hermanos, no es correcto. Esto es una herejía. Cristo es Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 9 en su verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén, mis amados hermanos. La Biblia es muy clara que Jesús es Dios, pero también nos deja muy claro que es un hombre con mente humana y emociones como las nuestras. Por eso leíamos que Jesucristo, cuando se levantó en la mañana, tuvo hambre, un misterio donde vemos la interacción de su naturaleza humana. Cuán humano es este Jesús, cuán idéntico es a nosotros, lo que nos permite la confianza de poder acercarnos a Él, mis amados hermanos. Miremos que también la Biblia enseña de su humanidad. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice así, presten mucha atención, amados hermanos. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que ellos. ¿Cómo se hizo? El Señor se hizo de carne y hueso igual que las familias de la tierra. Solo así pudo morir y con muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Hermanos, si Jesús no hubiera sido humano, no podría morir en la cruz. Y si no fuera Dios, no podría ser el sacrificio que santificara toda la humanidad, que justificara toda la humanidad. Perdón, hermano. Juan 8:40 dice, sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Está hablando el Señor Jesús a los fariseos, a los líderes judíos. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad, que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Vemos que los judíos estaban alardeando que eran descendientes de Abraham según la carne, y Cristo decía que no se parecían a Abraham y que intentaban matarlo a él, y dijo, soy un hombre. La mujer samaritana, cuando salió a decirle a los samaritanos que había visto a Jesús, ella dijo, vengan y vean, he visto un hombre. Hermanos, no como dice la herejía del docetismo, que decía que Jesús no había tenido un cuerpo físico real ni una verdadera naturaleza humana. Para ellos Jesucristo era supuestamente un fantasma. Esta es la herejía del docetismo y nosotros debemos tener cuidado de eso porque la Biblia nos dice que Jesús es verdaderamente Dios y que Jesús es verdaderamente humano. Él es el Dios hombre, mis queridos hermanos. Y esto usted lo puede estudiar en todas las escrituras con detenimiento y disciplina. Primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3, mire lo que dice. Lo importante de creer que Jesucristo es Dios, hermano. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Hermanos, cualquier doctrina que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mis amados hermanos, es importante, es una doctrina esencial para la salvación del ser humano el creer que Dios Espíritu se hizo carne y habitó en la persona de Jesucristo, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si no creemos esto, estamos exponiendo la salvación del ser humano. Por eso debemos huir de aquellas sectas religiosas donde no confiesan y no aceptan y no creen que Jesucristo es Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió y resucitó para justificarnos. Esto es lo importante, mis amados hermanos. Su humanidad es un gran consuelo para su pueblo, pues fue conmovido por nuestros problemas. Él recuerda sus propias experiencias y es capaz de ayudarnos como un compasivo sumo sacerdote. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo nunca pecó. Hoy lamentablemente vemos programas en diferentes canales de televisión, series, queriendo mostrar a un Jesucristo, y ustedes y yo no podemos patrocinar o acolitar estos programas viendo. Dice el verso 16, acercándonos pues gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, Cristo, que fue humano en esta tierra y que resucitó como el Dios hombre, porque él sigue siendo Dios hombre. Recuerden que Tomás pudo
meter su dedo en su herida de su mano horadada y en su costado perforado, mis amados hermanos. Que cuando Cristo se levantó en la mañana tuvo hambre. Vemos que Jesucristo, hermanos, bíblicamente sí fue un ser humano, no como enseña el docetismo de que era un fantasma. Un fantasma no padece hambre. Cristo tuvo hambre. Juan 4:7 nos lo relata. Cristo se cansó. Juan 4:6. Él tuvo, Mateo 8:24 y Juan 19:28. Dice que él también tuvo sueño. O sea, no que soñaba, no, que le dio sueño, necesitó dormir. Juan 11:35. La Biblia también nos dice que Jesús lloró en varias ocasiones. En Juan 11 relata uno de estos acontecimientos, que también se angustió emocionalmente hasta el punto de sudar gotas de sangre. Cristo fue humanamente como nosotros, por eso Él no se entiende. Hermanos, en estos momentos, el Jesús que lloró te entiende y nos entiende cuando hemos llorado, cuando estamos llorando. El Jesús que tuvo hambre sabe que usted y yo tenemos hambre y sentimos hambre. El Señor es ese compadeciente sumo sacerdote que se identifica con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor por nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Hermanos, que Dios el Hijo haya tomado sobre sí mismo una naturaleza humana real es una doctrina esencial de la fe cristiana y crucial del cristianismo histórico. Desde el año 451 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, se declaró que la iglesia visible acepta como credo, según las sagradas escrituras, que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, haciéndole frente al monofisismo y al docetismo, mis amados hermanos. Entonces es muy importante que usted recuerde esto para que sepa que esto es una doctrina esencial de la fe cristiana, mis amados hermanos. A continuación nos narra que ocurre un extraño encuentro entre Jesús y una higuera. Mire lo que dice el verso 19 de Mateo 21. Dice así: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Amados hermanos, aquí venimos a algo y es un contraste entre la narrativa que hace Mateo y la narrativa que hace Marcos. La narrativa que hace Mateo, si nosotros observamos una concordancia, podemos notar que en el orden del capítulo, primero está la entrada triunfal en Jerusalén, que ya la predicamos, la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Él hace una narración temática, pero Marcos hace una narración del principio del fin del ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una manera cronológica. Él primero tiene la entrada triunfal, igual que Mateo, pero no pasa de una vez a la purificación del templo, porque cronológicamente, cuando van saliendo hacia el templo, es que encuentran la higuera estéril. Y Marcos la divide en dos secciones: antes de la purificación del templo y después de la purificación del templo. Antes de la purificación del templo es cuando ven la higuera, él siente hambre, él va a mirar si hay fruto en ella y no encuentra y le maldice. Y después entra al templo y vemos lo que es la purificación del templo, que lo predicamos el domingo pasado. Y cuando salen del templo, van a descansar, al siguiente día los discípulos ven la higuera ya seca y se maravillan de ver que se había secado. Amados hermanos, esto tiene un importante significado en las escrituras. ¿Por qué decimos que es un extraño encuentro lo que el Señor Jesús vivió con esta higuera? Porque nos narra una desconcertante sobrereacción de Jesús contra una higuera que no tenía frutos fuera de cosecha. Y a simple vista esto parece exagerado. A simple vista esto se ve como injusto. Inclusive los ateos utilizan esto para hacerle ataques a la fe cristiana, diciendo que Cristo era una persona sobresaltada en el carácter. Y la verdad, hermanos, es que no. Algunos inclusive se atrevieron a decir que exigirle a una higuera fuera de cosecha que dé un fruto es como darle una patada a un perro porque no habla inglés. Hermanos, a simple vista,
Esto parece una sobrereacción de Jesús contra una higuera que no tenía frutos fuera de su cosecha. Pero vamos a revisar, hermanos, a la luz de la palabra. Vamos a revisar a la luz de un contexto histórico. Vamos a revisar este texto a la luz de otros textos que nos van a dar claridad. ¿Cuál es el simbolismo de esta higuera estéril, mis amados hermanos? Nuestro estudio de hoy nos ubica en Jerusalén. Recuerden, el Señor Jesucristo, luego vemos que Él purifica el templo. Y antes de purificar el templo, maldice esa higuera y al siguiente día ven que se cumple esa maldición porque la higuera se había secado, mis amados hermanos. Entonces estamos en Jerusalén en la semana de la Pascua, que es el mes judío llamado Nisan y que coincide mayormente con el mes de abril. Por otro lado, en Medio Oriente las higueras se cosechaban entre agosto y octubre, mis amados hermanos, más específicamente en el otoño. Así que todavía no era tiempo de higos. Inclusive el segundo evangelista nos narra que no era tiempo de higos. Mire cómo dice Marcos capítulo 11, verso 13. En la versión PDT dice así: a lo lejos vi una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas, porque no era época de cosecha. Entonces, hermanos, vamos a hacer un estudio determinado de qué quería el Señor enseñarnos con este acto divino, porque todo lo que Jesús hizo es divino. La Biblia nos enseña que Él nunca pecó. Creemos que Él nunca pecó en su carácter, creemos que Él nunca pecó porque Él fue santo. Él tenía que ser el cordero sin mancha. Si Él pecó, entonces no pudo ser el cordero inmolado que quitó los pecados del mundo. El cordero nos puso en la correcta relación para con el Padre. Él resucitó sin mancha, aceptado como el sacrificio por los pecados de la humanidad, mis amados hermanos. Cristo logró con su muerte esa paz entre los seres humanos y Dios. Por eso cuando Él se aparece a los discípulos cuando estaban en secreto, Él llega y les dice: paz a vosotros, hermanos. Él había conquistado la paz que se había perdido en el huerto del Edén por el pecado de Adán, mis amados hermanos. Hermanos, sin embargo, aunque a simple y primera vista parece que Jesús está molesto con una higuera y la maldice para que nunca vuelva a dar frutos, y de hecho este es el único pasaje de los evangelios donde Jesús hace un milagro que no resulta en restauración de algo, sino en destrucción. Ahora, mis amados hermanos, ¿cómo debemos nosotros ver este extraño encuentro? En un artículo que encontré en internet, una guía práctica para el cultivo de higueras, ¿sí?, en el portal Frutícolas, una página dedicada a la agrotecnia, cita sobre las higueras lo siguiente: que existen en Medio Oriente unas higueras, hay dos clases de higuera, una es la higuera sencilla y la otra es la higuera bíferas. Estas higueras bíferas son aquellas higueras que producen frutos 2 veces en el año. La primera cosecha en el año o primeros frutos corresponden a las brevas que aparecen en la primavera simultáneamente con las hojas y maduran hasta inicios del verano. Presten atención, hermano. Estas higueras bíferas, la primera cosecha en el año o sus primeros frutos corresponden a las brevas que aparecen en la primavera simultáneamente con las hojas maduras hasta inicios del verano. Estamos en el contexto, en el espacio y tiempo de la Pascua. Recuerden, estaban celebrando la Pascua, el mes de Nisan, mes judío llamado Nisan, que por lo regular siempre era entre finales de marzo y todo el mes de abril, que caía. Entonces estamos hablando que estaban en tiempos de primavera, en tiempos de los primeros frutos. Ahora, ¿cómo es esto posible, hermanos? También extraído de esta página, puedo compartirles que los frutos que van madurando mientras el brote va creciendo, finalizando el verano y todo otoño, son los higos maduros. O sea, las higueras sencillas, su cosecha es en otoño, mi hermano, finalizando el verano y todo otoño. Esos son los higos maduros, conocidos como la segunda cosecha del año. Al acercarse en las bajas temperaturas del invierno, los pequeños higos que estaban floreciendo porque estaban en cosecha, al sentir el frío, al experimentar las bajas temperaturas, no alcanzan a madurar y entran en un estado de receso.
Pero a la primavera siguiente, al año siguiente, cuando las temperaturas comienzan a subir, se repite el ciclo y nuevamente comienzan a aparecer simultáneamente con las hojas una especie de pruebas comestibles que son los primeros frutos del año que retoman su crecimiento conocido como brevas, algo que los árabes llaman tas. Es decir, mis amados hermanos, que esos higos que finalizando el otoño estaban creciendo, pero al bajar las temperaturas del invierno, ellos como que hibernan, ellos entran en un receso hasta el siguiente año cuando se va el hielo, cuando se va el invierno, entra la primavera, vuelven a brotar las hojas, estos estas brevas, conocidas como brevas, empiezan a crecer simultáneamente. Esto es también, según como dijo William Hendrickson, a los que se refería cuando Jesús fue a buscar fruto. Recuerden que Jesús no dice que fue a buscar fruto en la higuera, mis amados hermanos. Para los cultivadores en Medio Oriente, otro dato muy curioso e importante para nosotros, para entender este simbolismo, que para los cultivadores en Medio Oriente, cuando la higuera en primavera tenía muchas hojas, pero no tenía ninguna de esas brevas, era un indicativo seguro de que iba a ser estéril durante el año. La ausencia de estas brevas indicaba que la planta está enferma, o de que tal vez está secando por dentro, aunque por fuera parezca que todo está bien. Hermanos, no podría concebirse que esos higos que iban en crecimiento, que entran en receso por el invierno, hubiesen muerto y no aparecieran en la primavera creciendo junto con las hojas de la higuera. Esto quería decir que la higuera era estéril, que este año no se iba a cosechar en ella o que probablemente se estaba secando por dentro, se estaba muriendo por dentro, como muchos cristianos hoy en día, que tienen una apariencia de follaje, pero interiormente, espiritualmente, están muertos, son falsos profesantes. Vamos, hermanos, a entrar a qué se estaba queriendo referir el Señor al maldecir esta higuera. Si nosotros nos ubicamos en el contexto de Marcos, vimos que Jesús llega a Jerusalén en esta entrada triunfal. Al siguiente día él va a entrar al templo y antes de entrar al templo él se encuentra con esta higuera, la maldice, un poco de agrotecnia, la maldice, va y efectúa la purificación del templo que vimos el domingo pasado y al siguiente día es que pasan nuevamente y los discípulos ven que esta higuera estaba seca. Hermanos, vemos que el Señor les enseñó a sus discípulos de que esta higuera estéril era un símbolo, mis amados hermanos. Él estaba demandando la religiosidad vacía y ritualista meramente ceremonial de la nación de Israel. Él llegó al, él maldice la higuera porque tenía apariencia de que estaba cargada de los primeros frutos y no tenía fruto, estaba vacía por dentro. El Señor la maldice y luego llega al templo donde ve ese ritualismo que tenía Israel, donde venían muchos prosélitos del mundo conocido en esa época, pero era un ritualismo vacío porque no estaban adorando a Dios, se había convertido en un negocio, como lo predicamos el domingo pasado. Hermanos, veremos que el Señor Jesús decide convertir esta higuera en una especie de parábola visual, como una imagen profética de lo que iba a suceder con la nación de Israel, quien tenía una religión ritualista externa, pero interiormente vacía como esta higuera. Usted dirá que no es algo que pueda convencer, pero mis amados hermanos, en la Biblia, que mi tarea hoy es poder con la misma palabra de Dios enseñar que Jesús no secó esta higuera, no maldice esta higuera porque era un malhumorado Dios, porque era simplemente un injusto, no. Cristo fue sin pecado. Esto era un símbolo profético. Cristo convirtió esta higuera como una parábola visual, como una enseñanza de los juicios que vienen a la nación de Israel y por qué no también decir al pueblo de Dios actual por tener una religión vacía. Esto es en contra de los falsos profesantes. Hermanos, en la Biblia y en general en el Antiguo Testamento, en particular la higuera simboliza al pueblo de Israel
y a la tribu de Judá. Vamos a ver con la palabra de Dios que la higuera es utilizada en las Sagradas Escrituras, al igual que la vid, como un símbolo de Israel entero y de la nación de Judá. Recuerden, amados hermanos, que el reino se dividió, Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. La dinastía de David sufrió una separación. 10 naciones al norte conformaron el reino de Israel y 2 naciones al sur conformaron el reino del sur, el reino de Judá, mis amados hermanos. Y estos dos han sido simbolizados en las Sagradas Escrituras como higueras, como higos y como vid, mis amados hermanos. Vamos a ver esto bíblicamente, hermanos, que Dios estaba enseñando que Israel era igual a este árbol pretencioso, pero estéril. Vamos a ver los antecedentes de esta comparación bíblicamente, mis amados hermanos. Vemos que una higuera fructífera simboliza la bendición de Dios. Los judíos conocían muy bien en el Antiguo Testamento que una higuera fructífera era un símbolo de bendición de Dios, así como una higuera estéril era un fruto de juicio y de condenación. En Jeremías 8, Dios reprende, vamos a ver en Jeremías 8 que Dios reprende a los profetas y sacerdotes porque aborrecieron la palabra de Jehová, porque malinterpretaron su ley, porque falsearon la doctrina por avaricia, enseñando una falsa seguridad de paz. Y Dios los compara con higuera. Miremos Jeremías 8, Jeremías capítulo 8, versos 12 y 13. Dice así: ¿acaso se han avergonzado de las abominaciones que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue serán derribados, dice el Señor. Cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarle lo que les he dado. Hermano, esta misma comparación es la que el Señor está haciendo. Tanto que ellos profesaban adorar a Dios, dar fruto de labios, fruto de adoración a Dios, fruto de santidad, el resultado de ser el pueblo de Dios. Y cuando el Señor fue a ver, no encontró higos, mis amados hermanos, no encontró fruto en este pueblo. Mire también lo que dice la Biblia, que Judá es simbolizada con higos buenos y malos. Dios muestra la restauración de algunos y la desolación de otros, simbolizándola con higos. Jeremías capítulo 24, verso del 1 al 10. Son varios versos, pero vamos a leerlos con detenimiento. La Reina Valera titula La señal de los higos buenos y malos. Dice así: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, oiga, y otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a las tierras de los caldeos para bien. Pues pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Mire, hermanos, cómo el Señor está haciendo una relación de su relación, valga la redundancia, de él con su pueblo en términos de higuera, en términos de plantas. Y les daré, verso 7, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, los daré por escarnio y por mal a
todos los reinos de la tierra, por infamia y por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hermanos, Dios los dio por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, como ejemplo y como refrán. Hay personas que sienten que esto está mal, hacer este refrán, hacer esta comparación de un pueblo que entró en pacto con Dios, pero violó el pacto de Dios igual que Adán. Por eso decía el profeta, Israel tal cual Adán han transgredido el pacto del Señor, mis amados hermanos. Esto era lo que Cristo se estaba refiriendo. Cristo estaba haciendo una profecía. Cristo estaba haciendo de la maldición de la higuera una parábola visual, una profecía divina de lo que le iba a venir a Israel con su religión vacía. Es más, mis amados hermanos, si usted va hoy a Israel, no es que sea malo ir a Israel, pero si usted va o no es necesario que vaya, ya ellos han exportado por el mundo su religión judaizante que enseñan que Jesús no es Dios. Y como veíamos al principio de esta reunión, hermanos, de este mensaje vía internet, están condenados porque no han aceptado a Jesucristo. Si no aceptamos a Jesucristo, no vamos a alcanzar salvación, amados hermanos. La verdadera conversión debe ser ejercida en fe y arrepentimiento basada en la esencia de la verdadera piedad. Dios decía que le iba a dar a los hijos buenos un verdadero arrepentimiento, hermanos, porque esto es algo que no brota de nosotros, es Dios que lo pone en sus elegidos. Hermanos, el verdadero arrepentimiento basado en la esencia de la verdadera piedad implica toda la persona interior. Las emociones se ven afectadas, la mente se vuelve con seriedad a los pensamientos de Dios y la voluntad está conformada a su palabra. No podemos ser como el Israel que Cristo está reprendiendo. Es Israel dentro del cual Cristo reprende su religión ritualista y vacía, pagana, mis amados hermanos. Cristo los reprende. Nosotros debemos tener una verdadera religión pura y sin mácula, una verdadera entrega a Dios que involucra todo nuestro ser, amados hermanos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo rendido a Dios. Recuerde que nos hicimos cristianos renunciando a nuestra voluntad y aceptando la voluntad de Dios. Esto es ser un verdadero cristiano, mis amados hermanos. El Israel actual es simbolizada como uvas y sus antepasados como los higos tempranos. Vamos a ver otro sustento bíblico de lo que quiero enseñarles en esta mañana. Que el Israel actual de tiempos de Cristo era simbolizada como uvas y sus antepasados como higos. Este Israel que estaba en pacto con Dios en el pacto sinaítico en el desierto. Mire Oseas capítulo 9, verso 10. Dice así, como uvas en el desierto hallé a Israel. Dios está hablando del Israel que entró en pacto con Dios a través de Moisés. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para venganza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Hermanos, qué tristeza. Después de ser una higuera fructífera, una vid fructífera, acudieron a la idolatría y se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos a los que amaron, a esa vanidad de idolatría, hermanos. Hermanos, la Biblia es tan clara. Esto es lo que nos enseña la hermenéutica, que nosotros debemos interpretar un texto a la luz de los otros textos, que la Biblia toda no se puede contradecir entre ella misma. No, un verso de la Biblia no puede contradecir la Biblia. Esto va en contra del principio de la analogía de la fe. Y estoy tratando con la misma Biblia enseñar qué quería enseñar nuestro santo Señor Jesucristo con este mensaje de la maldición de la higuera estéril. Hermanos, ¿será que el Señor está enseñando a sus seguidores que ese Israel ya no estaba en ese lugar? Él los había encontrado como una higuera que da fruto, pero ya la higuera no tenía frutos, amados, y es maldecido.
Miqueas capítulo 7, verso 1 y 2. Dice así: miserable de mí, me siento como el recolector de frutas que después de cosechar no encuentra nada que comer. Hermanos, está hablando el propio profeta Miqueas, que se sentía miserable porque después del mismo cosechar no encuentra nada que comer. Dice, no encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. ¿Y no estaba el Señor buscando los primeros higos del año? La gente que ciega a Dios la gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta sus propios hermanos. Amados, ¿no es lo que está viviendo en ese momento Jesús? No entra a un templo donde estaban robando a los mismos hermanos en la fe que venían al sacrificio. El domingo pasado denunciábamos cómo había en el corazón de Anás y Caifás una deshonestidad, vendiendo los animales en el templo, utilizando el templo para negocio, vendiendo mucho más caro los animales para el sacrificio, haciéndole trampa a sus propios hermanos. Asesinos estaban procurando matar a Jesús, mientras por un lado, ritualistamente, evangélicamente, religiosamente estaban preparando la Pascua, por otro estaban conspirando matar al dador de la vida, al Cordero Pascual, al Dios verdadero. Esto es un símbolo de lo que es una falsa religiosidad que a veces vive también el pueblo de Dios hoy en día, hermanos. Miremos, hermanos, la advertencia de Juan el Bautista a la nación de Israel. Estamos hablando de una nación que viene desde un principio como una nación pactual, pero que llega a su fin. Mire lo que le dice Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versos 7 y 10. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, le dice: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Los trata como una generación de víboras. Y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se es cortado y echado en el fuego. Dios está hablando en términos de árboles, de ramas, porque era un símbolo de la nación de Israel, mis amados hermanos. También como el Señor Jesús en el libro de Lucas, después de hacerle un llamado al arrepentimiento a Israel, usó esta misma figura de la higuera en una parábola para hablar de la futura condenación de la nación. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, verso 5 al 7. Jesús les dice: de ninguna manera, si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Además, Jesús les puso este ejemplo. Oiga, además, Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? Aproximadamente 3 años o 3 años y medio. Y nunca encuentro nada, córtala, pues solo está ocupando terreno. Hermano, Cristo simbólicamente le estaba diciendo a Israel que esa higuera que había encontrado en el desierto, que daba higos tempranos, ya no estaba ahí. Y que duró 3 años viniendo, predicando el evangelio del reino de los cielos, y no encontró nada, que era mejor que la cortara. Mis amados hermanos, la Biblia es muy clara. Debemos estudiar la Biblia a la luz de todo el consejo eterno de Dios en su palabra, mis amados hermanos. Juan, el apóstol, en su evangelio dice: si se escribieran todas y cada una de las cosas que Jesús vivenció, no cabrían en este mundo. Pero nos dio la suficiente, yo creo, hermanos, para que usted y yo tengamos la suficiente luz para hallar el camino que nos lleva al Padre, que es el Señor Jesucristo. Israel
no lo vio. La nación judía no lo vio, mis queridos hermanos. Como cita William Hendricks en un comentarista, dice así: en la maldición de la higuera y en la purificación del templo, Jesús realizó dos actos simbólicos. Presta atención, hermanos. En la maldición de la higuera y en la purificación del templo, Jesús realizó dos actos simbólicos y proféticos con un solo significado. Estaba predicando la caída del Israel estéril, no que hubiera acabado con los judíos, porque no estoy tratando de enseñar esto, sino que en lugar de Israel se iba a establecer un reino internacional y eterno, una nación que no solo produjese hojas, sino también frutos, y que fuera reunido tanto de judíos como de gentiles. Hermanos, si vemos el libro de Juan, cuando lo estudiamos, vemos que cuando a Jesús se acercaron unos griegos que querían hablar con él, se acercaron a Andrés y a Felipe, y ellos le dijeron que unos griegos lo buscaban antes de esa misma semana de su muerte. Jesús dijo: ha llegado mi hora, la hora de incluir a los gentiles y a los judíos en el verdadero pueblo de Dios, en el Israel de Dios, mis amados hermanos. Cristo es el verdadero Israel de Dios. Por eso él decía: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Era un símbolo de Cristo que no lo logró igual que Adán. Por eso vino el verdadero Hijo de Dios. Amados hermanos, recuerden cuando el profeta decía en el Antiguo Testamento que de Israel, de Egipto, decía el profeta: de Egipto llamé a mi hijo, haciendo relación de Israel, que Dios lo llamó de Egipto a entrar en una relación de pacto con Dios, pero ellos violaron el pacto de Dios. Luego vemos a Mateo diciendo que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando Herodes había mandado a matar los niños para que se cumpliese lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús es el verdadero Israel de Dios y Él es la cabeza de la iglesia, cuyo cuerpo es la iglesia conformada por judíos y gentiles. La nación de Israel como una nación pactual fracasó y Cristo en el pacto de gracia empezó a levantar el verdadero pueblo de Dios en sí mismo, siendo en la cabeza de la iglesia. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios, que es la única autoridad que nos puede definir si esto es falso o verdadero. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. La Nueva Traducción Viviente titula Piedras vivas para la casa de Dios. Y dice así, versos 4 y 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. Hermanos, y ese templo lo habíamos estudiado. Era un símbolo de Cristo. Él es el verdadero templo de Dios. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, o sea, nosotros, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Hermano, el templo que se profetizó en toda la historia no era un templo físico, era el templo espiritual, la iglesia del Señor que nació con la resurrección de Cristo en el Pentecostés, cuando celebraban el Pentecostés y vino el Espíritu Santo. Nace la iglesia del Señor, que en la antigüedad era el pueblo pactual de Dios. Israel siempre ha estado el pueblo de Dios, siempre Dios ha tenido un pueblo, siempre ha habido un remanente cuando los falsos profesantes salen de este pueblo. Hoy es la iglesia. Ese templo que habían profetizado en la antigüedad es Jesucristo, el templo de Dios, y nosotros piedras vivas con el que se va edificando este templo. De lo contrario, su doctrina es una doctrina judaizante, amados hermanos. Si usted no cree esto, Efesios capítulo 2, verso 19 al 21. La Nueva Traducción titula Un templo para el Señor. Dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, a los que no son de Israel, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios.
Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal que es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Hermano, alabado sea el nombre del Señor por su palabra. Hermanos, la Biblia es el fin de toda controversia. Tenemos que ir a la misma palabra y dejar que Dios mismo a través de su palabra nos convenza de la verdadera doctrina sana. Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Dice así la Biblia de las Américas, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino, verso 29, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Roma, donde había una discusión entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Y Pablo les estaba diciendo que ya no había divisiones, que el verdadero judío era el que, perdón hermano, que el verdadero judío no es el que desciende según la carne, sino el que lo es del corazón. Romanos 10:12 sigue diciéndole Pablo a la iglesia en Roma, ya no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos y su generosidad se desborda con todos los que lo invocan. Hermanos, si el propósito eterno estuvo que el Mesías viniera y que tuviera su esposa, esa esposa que fue Israel en el desierto, que fue reprobada y Dios se divorció de ella, porque fue adúltera hasta los últimos momentos. Dios se divorció de esa nación pactual. Ahora viene Cristo en el pacto de la gracia y su esposa es la iglesia. Hermanos, la Biblia no dice que Cristo tiene esposa y concubina. Y Dios me perdone por este ejemplo. Él tiene una sola esposa, que es la iglesia, mezcla de judíos y gentiles. Ya no hay diferencia entre judío y no judío. Él tiene una sola esposa, un solo templo, una sola iglesia. Y la Biblia nos está enseñando que tanto judíos y gentiles son esas piedras. Entonces, ¿dónde nosotros podemos pensar que Dios tiene un plan para dos pueblos diferentes? No está en la Biblia. Está en muchas enseñanzas, pero no bíblicas. Repito, Romanos 10:12. Ya no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos y su generosidad se desborda con todos los que lo invocan. Efesios capítulo 2, verso 14, amado hermano. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Hermanos, más claro no lo vas a encontrar. Gálatas 6, verso 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla de paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hay un Israel de Dios en el Nuevo Testamento, un pueblo conformado por Dios, de judíos y gentiles, el verdadero Israel de Dios, Jesucristo y su cuerpo, la iglesia. La Nueva Traducción Viviente cita este verso 16. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Amados hermanos, más claro no lo hay. Ahora, ya finalizando, me surge una pregunta: ¿qué podemos aprender el pueblo de Dios de hoy de todo esto, mis amados hermanos? Y me viene a la mente lo que Pablo le dijo a los Corintios en su capítulo 10, en su primera carta, que las cosas que vivió el pueblo antiguo, el Israel del desierto, sucedieron como ejemplo para nosotros, para la iglesia, para que no codiciemos cosas malas como ellos y perezcamos como ellos perecieron en el desierto, amados hermanos. Debemos dejar el cristianismo de apariencia. Amado hermano cristiano, usted que me está escuchando, el cristianismo no trata de ir a la iglesia. El cristianismo no trata de usar una camisa que dice Jesús te ama. No trata de poner en su Facebook que usted es cristiano. El cristianismo se trata de dejar de vivir usted para que Cristo viva en usted. Dejar de vivir yo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él es mi rey. Él es el que gobierna mi vida. Esto es el cristianismo. Somos súbditos de su reino, obedientes a su palabra. No debemos, hermanos,
ser falsos profesantes. Debemos dejar el cristianismo de apariencia. Debemos ser sinceros. A Dios no lo podemos engañar. Amados hermanos, recuerden en las parábolas del reino. El reino de los cielos es como un campo donde Dios está cultivando hasta su momento el trigo, pero Satanás también va a poner cizaña y esa cizaña es tan parecida al trigo, pero al final se va a separar. Ruego a Dios que no seas cizaña. Ruego a Dios que seas trigo, parte del reino de los cielos, mis amados hermanos. Mire lo que Cristo está enseñando en el Sermón del Monte, conocido como el sermón, el manifiesto del rey a sus súbditos, el manual de convivencia del reino de los cielos. Jesús dice en Mateo 7, versos del 19 al 21. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser cristiano no se trata de decirle Señor a Cristo, sino de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Dicha voluntad está plasmada en las Sagradas Escrituras, hermano. Por eso Pablo le decía a los romanos que debíamos nosotros ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es por medio de la verdad de Dios, de la palabra del Señor, mis amados hermanos. Esto significa, hermano, que todo el que profesa ser creyente, pero no está dando frutos que evidencian su verdadera conversión, están en peligro de ir al infierno. Hermanos, independientemente de la iglesia, de la posición teológica que usted tenga, del activismo religioso que viva en su iglesia, si usted, mi amado hermano, no está dando fruto, usted está en peligro de ir al infierno. Pero hay un consuelo para los cristianos. Aquellos que han sido elegidos de antemano por el Señor, Él mismo nos da su Santo Espíritu y su Santo Espíritu produce en nosotros el fruto. No es de nosotros, es de Dios, es un don de Dios. Por eso tenemos confianza, hermanos. Por eso Él nos ha dado los medios de gracia para venir a Él a través de la oración, de la lectura de la palabra, para fortalecer nuestras vidas espirituales, para poder dar fruto abundante, hermanos. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, recuerdo una frase de Charles Spurgeon que decía: la gracia que no te cambia, tampoco te salva. O una frase del pastor Paul Washer que decía: si tú dices que Dios me ha salvado y sigues con tus borracheras, con tu deshonestidad, con su maltrato físico, ¿de qué te salvó Dios? Te pregunto, decía esta frase. El verdadero creyente se conoce por sus frutos, no por su palabrería. El mundo necesita menos palabrería, más fruto. Una luz que se ponga en lo alto y no debajo de la mesa, hermanos. Ese es el verdadero creyente. Pero estamos igual que la nación de Israel con una religión ritualista y vacía. ¿Cuándo hacen ayunos? ¿Cuándo hacen vigilias? ¿Cuándo hacen oraciones? ¿Cuándo hacen reuniones? Como queriendo comprar el favor de Dios, pero Dios no prevarica como los jueces de este mundo. A Dios no lo podemos engañar, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Dice Romanos capítulo 7, verso 4 y 5. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Dios murió y resucitó para que nosotros llevemos fruto para Dios, no para que andemos por ahí ociosos y sin fruto, hermanos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hermanos, ¿quieres saber si de verdad eres un verdadero cristiano? Si la gracia de Dios te alcanzó,
y hallaste gracia para ese oportuno socorro, examina el fruto de Dios en tu vida. Examina qué clase de creyente eres. Si eres un trigo o una cizaña, si eres un verdadero creyente o un falso profesante que está degustando las maravillas del siglo venidero, pero no has nacido de nuevo, hermano. Considerémoslo. Hermanos, el mensaje a la iglesia de Sardis nos advierte que una iglesia puede estar llena de actividades, pero en realidad estar muerta. Hay quienes se creen que son verdaderos cristianos porque cada libro nuevo lo compran, cada CD nuevo lo compran, a cada evento van, pero por dentro están muertos. Pregúntele a las personas más cercanas a usted, ¿usted ve el reflejo de Cristo en mí? Hermanos, los cristianos debemos vigilar no solo en el ministerio exterior, sino también en el fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dice Apocalipsis 3 y terminamos con esto. Apocalipsis 3, capítulo 1, verso 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La Nueva Versión Internacional dice este verso 2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Este era el problema de la nación de Israel. Una higuera frondosa, ostentosa, pero vacía por dentro. Y muchos profesan una religión de piedad vacía por dentro, sin amor. Dios nos resumió su ley moral en amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo pretende usted, amado hermano, ser un siervo de Dios, un súbdito del reino de los cielos, si no ama a Dios y no ama al prójimo? Si no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? No se trata de una vida de apariencia. Se trata de una realidad interna que espontáneamente expresa exteriormente lo que vive. Entreguémonos a Dios. Humillémonos ante Dios reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos dé la oportunidad de ser verdaderos hijos de Dios. Hermanos, les invito que como la iglesia de Berea cojan esta enseñanza y la estudien a la luz de la palabra y se den cuenta que no les estoy hablando mentira. Tarde que temprano vamos a estar ante la mirada penetrante del Señor examinando nuestros frutos. Demos frutos para el Señor. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Gracias por acompañarnos.